Tras los metros lineales. Fuimos a la taiga en busca de metros lineales, y nos encontramos a nosotros mismos. Ya estaba anocheciendo. El destacamento, animado, golpeaba con las cucharas los bordes y el fondo de los cuencos de aluminio, donde quedaban restos de fideos apenas perfumados por una carne en conserva que, siendo solo una lata para 12 raciones, resultaba claramente insuficiente para quienes habían regresado hoy de sus rutas después de trabajar desde la madrugada. Trabajos muy distintos, pero igual de duros. Unos abrían claros en el bosque, otros acompañaban a los geofísicos por las sendas ya abiertas, y otros cavaban pozos de prueba con la esperanza de alcanzar la roca madre. De pronto, en medio del círculo de trabajadores absortos en su sencilla comida, irrumpió Andrei, despeinado, empapado y visiblemente asustado por algo. Respiraba ruidosamente bajo la chaqueta protectora, de cuyos hombros se evaporaban los últimos restos de sudor. Agarró un cucharón del cubo de agua y empezó a beber con avidez. Había salido corriendo de la taiga perseguido por nubes de mosquitos, y por alguna razón estaba sin mosquitera, que a todos les correspondía en esa época, e incluso sin mochila. Todos recordaron que por la mañana si llevaba mochila, cuando, silbando su canción favorita, se había marchado despreocupado a su ruta con el cuchillo plegable. A trabajar por sus rutas todos se iban con una noche fuera, o con varias, para no gastar tiempo ni fuerzas en los caminos de ida al tramo asignado. Cada uno quería ganar dinero, y por eso se internaban en la taiga en solitario, para no repartir a medias el trabajo realizado con un compañero. Aquello estaba estrictamente prohibido por las normas de seguridad, pero los jefes, comprensivos con su gente, hacían la vista gorda. Por rango, Metodio era el primero con derecho a preguntar qué había pasado. Y preguntó. Andrei, hablando con fiebre y demasiado deprisa, mirando hacia el lugar de donde había venido, contó que se había encontrado con el dueño cara a cara. No pensaba huir, se justificaba, pero las piernas se fueron solas. Sus piernas lo llevaron tan rápido que en 2 horas cubrió un trayecto que normalmente tomaba 8. Y ahora estaba aquí, entre gente como él, que por la mañana tendría que salir a la ruta, y eso desconcertó a todos tanto que alguien incluso se olvidó de la cena, para alegría nada disimulada de Andrei, que con verdadero deleite apuraba los últimos restos. Ahora, cuando todos ya habían comido y aún no tenían sueño, alrededor de la hoguera comenzó una conversación pausada. Aquel día, por la ocasión, se hablaba de lo que inquietaba a cada uno en la víspera del mañana, cuando todos, como Andrei, se internarían en la taiga, cada cual por su ruta. Yo, que para entonces había terminado un curso en la Facultad de Biología, quise mostrar mi erudición y, aprovechando un momento en que las voces más altas se apagaron, declaré con aire de entendido que los animales no atacan a las personas si éstas no los provocan. Claro que yo, haciéndome pasar por estudiante aplicado, mentía. No hacía ni un mes que, vagando sin rumbo por Bor, cuyo único atractivo era el aeropuerto, había conocido a un cazador que, tras caer en las garras de un oso, lo mató con un cuchillo y sobrevivió, aunque con numerosas heridas de las enormes garras del animal. En el diminuto edificio de madera del aeropuerto había una cantina no mayor que la sala de cualquier casa del pueblo, pero lo más sorprendente era que el menú de aquella cantina consistía únicamente en platos preparados. No se lo conté a los hombres cansados, desanimados sobre sus platos vacíos.
En Bor, antes de partir a la taiga, probé todo lo que los cazadores locales podían conseguir allí. De primero solían servir sopa de setas o caldo de taimén, los segundos eran de carne, venado, oso, y para beber, en lugar de compota de frutas secas, daban jugo de arándano rojo. Allí mismo conocí a Kolian. Bajo, con enormes botas altas de pantano. Caminaba de un lado a otro por la sala de espera mirando con gesto interrogante a cualquiera que entrara. Al parecer todos lo conocían, porque nadie prestaba atención a su aspecto extravagante, ni a su cara escondida en una barba espesa, revuelta y abundante. Comió gracias a mi generosidad, y con naturalidad, hurgándose los dientes con una cerilla, dijo con modestia: «Después de un almuerzo tan rico, bien vendría algo de beber». Compré 2 botellas en la cantina. Aunque el dinero se me estaba acabando, al día siguiente iba a la taiga, donde, decían, se ganaba bien. Me apetecía alegrar y hacer hablar a un verdadero hombre de la taiga, al que la esposa le había quitado toda la ganancia, y que ahora, mientras esperaba una nueva temporada de caza, vagaba por su pueblo natal, ocultando bajo la capucha de su chaqueta el rostro surcado de cicatrices. «Basta de mentir, estudiante», gritó para que todos oyeran un paisano mío, que hablaba ruso pero con acento. Desde el comienzo de la temporada, por alguna razón lo habían puesto de cocinero en la base del destacamento, aunque no era profesional. Yo creía que era él quien, robando, nos había acostumbrado a comer sopa aguada de fideos demasiado cocidos. Yo, como novato recién llegado al destacamento, me lancé contra él acusándolo de robar comida. Entonces, aquel tipo enorme, mucho más grande que yo por todos lados, me agarró por delante del cuello de la chaqueta con ambas manos, de modo que empecé a ahogarme. Apretaba tan fuerte que tuve que aturdirlo con las palmas abiertas de ambas manos, a la vez, en los oídos. Y luego, sin dejarle recuperarse, lo derribé al suelo con una zancadilla. Por lo general eso desmoraliza tanto al rival que, si no es un luchador, ya no intenta ni resistir ni mucho menos contraatacar. El público se alegraba. Los hombres, reunidos en el claro, se entretenían con nuestra pelea. No les gustaba el cocinero y estaban de mi lado. Incluso el jefe del destacamento, al salir por el ruido de la multitud desde la tienda de oficina, no intervino. A él le llevaban desde la cocina, en bandeja, platos preparados aparte, y fingía no notar la injusticia. Pero esta vez tuvo que ponerse del lado de la mayoría. El cocinero fue degradado a obrero. Enseguida recibió un codazo del vecino, Luz es nuestro amigo y el chico más joven. No te metas con él. Yo gozaba de respeto entre los antiguos presos. Antes de volar a la taiga, siguiendo el consejo de Kolian, gasté todo el dinero que me quedaba en vodka y lo llevé en la mochila al destacamento. Durante 2 días seguidos, para disgusto de los jefes, celebramos mi bautismo, de ingreso en la hermandad de la taiga. La taza pasaba de mano en mano. Yo nunca había bebido alcohol fuerte y me sorprendió que la hermandad no acompañara aquella cosa horrible con comida. A mi pregunta ingenua respondían riendo: límpiate con la manga. No ayudó. Casi vomito. Entonces un joven exclamó: esperen. Un segundito. Agarró un cuchillo y desapareció en la oscuridad. Al poco, en un tocón junto a nosotros apareció pescado seco ahumado en frío.
A la mañana siguiente, el jefe del destacamento corría furioso por el campamento. «Lo mataré», gritaba hacia la pared de árboles que rodeaba el lugar. Y yo, animado por el respeto recibido, conté a los hombres, que se habían quedado callados. Como yo mismo no hacía mucho, casi caigo en las garras del patizambo. Ocurrió temprano por la mañana, cuando aún no sale el sol y la frescura agradable empuja a trabajar. Tras beber té, preparado como siempre hasta el color del cobre oscurecido, me eché el hacha al hombro y me dirigí por el bosque claro al lugar donde me había detenido la tarde anterior. Caminaba por el claro que yo mismo había abierto el día anterior. A los lados yacían, como cadáveres, gigantes del bosque aún vivos ayer. De debajo de la corteza manaban sus lágrimas en forma de resina aromática. ¿Por qué ese nombre? Tal vez porque cura. Me incliné para aplicarla sobre una herida ya infectada en la mano y enseguida noté algo. En el suelo húmedo se veían huellas de quien se había levantado hoy antes que yo. Claramente no es un número 42, pensé, comparando mi bota con la huella nítida del dueño de la taiga. Era extraño, íbamos por la misma ruta. Debía de estar alcanzándolo, porque pronto, bajo un abeto, algo se movió delante y se oyó un gruñido nada amistoso que se transformó en rugido. En lugar del miedo habitual, sentí un frío interior y una impotencia absoluta. La debilidad fue tal que las piernas se doblaron solas y me senté sobre el tronco viejo de un árbol caído hacía tiempo. El frío se extendía por el cuerpo. Si alguien me hubiera preguntado por qué estaba sentado allí sin trabajar, no habría podido decir ni una palabra con la lengua floja. Bajo el abeto seguía oyéndose el gruñido molesto del animal perturbado. Al parecer él tampoco quería problemas, y no avanzó hacia mí para ahuyentarme. Gruñó un poco más y empezó a alejarse lentamente. Pero, curiosamente, se iba justo por donde yo tenía que seguir, guiado por las marcas. Reconfortado por la idea de que hoy el animal no estaba hambriento y no pensaba comerme, me levanté y lo seguí, talando para hacer ruido, como señal de victoria, un par de árboles gigantes. Luego, pasado algún tiempo, durante mucho tiempo no pude perdonarme aquella muestra de cobardía y barbarie. Entonces alguien recordó que el punto más débil del oso es el puente de la nariz. Contaban que un geólogo había abatido de un solo golpe de martillo a un osezno curioso que se había acercado demasiado. Nadie lo creyó, y empezaron a recordar cómo el destacamento se vio obligado a pagar tributo a un animal que no solo no temía a la gente, sino que venía cada mañana y tras averiguar dónde estaba la tienda de provisiones, encontraba y reventaba una y otra vez las latas de leche condensada, lamiendo lo que se derramaba. Al final, comenzaron a dejar fuera del perímetro del campamento un cubo con comida, para que la bestia no destrozara las tiendas buscando algo dulce. No, muchachos, al oso no es fácil matarlo, roncó alguien desde la oscuridad. Es muy astuto. Te seguirá, irá detrás de ti, y tú ni lo oirás ni lo verás. Y luego, de repente, se lanzará sobre el último de la fila y lo arrastrará a la taiga. El que hablaba resultó ser un cazador que cazaba en invierno y aquí ganaba algo en verano. Alguien replicó al instante, sí, claro, va a estar siguiéndolos. Ustedes llevan medio año sin lavarse y huelen tanto que los osos se apartan de ustedes como pulgas del insecticida. Tú, apestoso, si le tienes miedo a nuestra sauna, no hables por los demás.
Y hablando de eso, muchachos, ¿de dónde sacamos piedras? La sauna ya está hecha, pero no hay con qué sacar vapor. Sácalas del fondo del río. Bucea tú en el agua helada. Bueno, Andrei se calentó tanto huyendo del bosque que podría hacerlo. Ah, exacto, viene el oso y todos ustedes se esconden en el río. Y de paso sacan piedras. Que se te seque la lengua por decir eso. ¿Olvidaste que anda por aquí cerca? Exacto. No sé ustedes, pero mañana iremos Sania y yo juntos. Así da más tranquilidad. Y nosotros iremos 3. Ah, sí, van a despertar todo el bosque cuando corran en grupo. La temporada terminaba aquel año con un otoño seco y soleado. Me trasladaron a otro trabajo, abrir pozos de prueba. Digo abrir con intención, porque cavar no es lo mismo en la taiga con el permafrost apenas descongelado. El suelo helado estaba a poco más de medio metro y debajo, aunque parecía blando, tenía muchas inclusiones. Había que llegar hasta la roca compacta, la roca madre, situada a distintas profundidades. Allí se tomaban las muestras del metal que buscaba toda la expedición. El geólogo me señaló el lugar en su mapa. Marcó dónde empezar y desapareció con paso rápido en lo profundo del bosque. Yo dispuse mis herramientas, una pala de punta y otra de limpieza, el pico y la barra. El sol atravesaba el bosque de arriba abajo, y mucho antes del mediodía ya daba sed. Para beber no llevaba solo agua deliciosa del río o del arroyo, sino té negro fuerte para mantenerme despierto. Medí el metro por metro que exigían las instrucciones y enseguida excavé con la pala hasta el permafrost, luego, en el propio permafrost, avancé con el pico y la barra. El té se terminó, y era agradable refrescarse sentado en aquel hueco helado, chupando el agua derretida del suelo congelado. En el fondo del pensamiento, uno quería profundizar cuanto antes por si aparecía algún animal curioso. Un glotón o un oso. No hubo que esperar mucho. No lejos, a unos 70 metros, vi movimiento bajo un árbol arrancado de raíz, junto al tronco de un enorme abeto derribado tiempo atrás por un viento otoñal inquieto. El lomo marrón y peludo se veía bien al sol. El animal estaba tan concentrado en su trabajo que ni una sola vez miró hacia mí, aunque antes no podía no haber notado al invitado no deseado. Al descubrir ese peligro cercano, curiosamente no sentí miedo. Al contrario, su presencia me animaba, y al profundizar no sentía cansancio. La curiosidad me empujaba a subir a ver cómo avanzaba el trabajo de mi vecino. Él, como yo, no fumaba, no se sentaba a descansar ni se alejaba a pasear por el bosque, como lo habría hecho yo si no fuera por la presencia de aquel sujeto sospechoso. El sol ya se escondía tras las copas de los árboles y, tanto se había llegado a la roca madre como si debía dejarlo para el día siguiente. Tenía que volver al campamento para no tener luego que abrirme paso en la oscuridad. Sin embargo, el camino de regreso pasaba junto a la obra del vecino. Dar un rodeo cambiando de ruta implicaba perder referencias y extraviarse en la taiga. Pasar justo al lado del animal prometía problemas aún mayores. El sol se hundía tras el bosque. Pronto vendrían las sombras. Decidí dejar las herramientas para mañana. Esa decisión me dio la certeza de que mañana volvería, y si volvía, entonces habría un mañana para mí. Y si había un mañana, entonces también existía el hoy.
Con cuidado, sin prisa, me puse en camino. Ya no solo se veía, sino que se oía cómo el oso apartaba con empeño la tierra bajo la raíz. Dan ganas de ayudarle con la pala de limpieza. Tonto, mejor fíjate en qué árbol vas a trepar si de verdad te pide ayuda. No la pidió. Si esta historia te ha tocado, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con quienes puedan sentirla cercana. Ojalá estas palabras se queden contigo un momento más, en silencio, en la memoria, en las sensaciones. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.